Buenas, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora sobre capacitores, porque es un tema que está relacionado justamente con lo de reactancias capacitivas e inductivas, ¿bien? Igual esto es a título ilustrativo y complementario, obviamente, a esa clase. También tengo otras grabaciones que son un poquito más completas, pero bueno, en realidad esto, sobre todo, es justamente para recordar qué son y cómo están conformados los capacitores. También hay algunas cuestiones relacionadas con ellos, por ejemplo, cómo se lee el código para saber su valor. ¿Bien? Ya lo vamos a ver ahí a su debido tiempo. Componentes electrónicos, recordemos que los componentes pasivos son justamente las resistencias o resistores, condensadores o capacitores, inductancias o bobinas. Bien, justamente los tres están relacionados con el tema de las reactancias y de las, obviamente, bueno, lo que sería la impedancia, siempre hablando de un circuito de corriente alterna. Bueno, eso lo vamos a ver también justamente cuando se tenga que hablar de ello, avanzando un poquito más con el tema justamente de las reactancias, viendo ese tema nosotros separado. Capacitor o condensador, ¿bien? Está formado por un aislante o dieléctrico que está colocado entre dos conductores. ¿Bien? Por ejemplo, un condensador de placas planas, que todavía existen ahí. ¿Qué es lo que hace un capacitor? Los capacitores almacenan energía en forma, ¿cierto?, o en un campo electrostático. ¿Bien? Justamente lo de los campos electrostáticos es justamente lo que ustedes van a ver cuando frotan una regla, por ejemplo, que es de material aislante, y ven que queda cargado eléctricamente. ¿Bien? Y justamente esa pequeña propiedad se la puede utilizar para atraer pequeños papelitos, plastiquitos. También es un fenómeno que se manifiesta cuando está muy seco el ambiente y uno tiene ropa que es de lana o de polar que se queda cargada electrostáticamente. ¿Bien? ¿Y por qué justamente los materiales aislantes quedan cargados electrostáticamente? Y bueno, justamente porque no son conductores. Si fueran elementos conductores no se cargarían, dejan pasar directamente la electricidad sin acumularla en su superficie. Y esto es justamente lo que se aprovecha, esa capacidad de los aislantes o dieléctricos de retener una carga eléctrica. Y vemos que básicamente sería esto. Un capacitor tiene una placa dieléctrica, una placa y dos placas conductoras. Eso es básicamente como está formado un capacitor. El dieléctrico está en el medio y las capas conductoras están encima de él, como si fuese esto un sándwich. Bien, y después tenemos acá los terminales que son de conexión. Unidades. Bien, el parámetro C, ¿no es cierto?, que es la capacidad que tiene el condensador o capacitor, se mide en faradios, en honor al científico Michael Faraday. Sin embargo, el faradio, que es la unidad principal, no se la suele utilizar mucho, pues justamente porque es una unidad muy grande. Se suele utilizar subunidades como el picofaradio, el nanofaradio y el microfaradio. Si vemos esta tablita, vemos que un faradio equivale a estos. Por ejemplo, decifaradios, centifaradios y milifaradios no se los suele utilizar mucho, pero los microfaradios, nanofaradios y picofaradios sí. Un faradio equivale a 1.000.000 de microfaradios, o lo que es lo mismo, un microfaradio es 10 a la menos 6 faradios. Un nanofaradio es 10 a la menos 9 faradios. Un picofaradio es 10 a la menos 12 faradios. Dicho de otra manera, un faradio es 1.000.000 de microfaradios. Son 1.000.000.000 de nanofaradios y son 1.000.000.000 de picofaradios. 1.000.000.000 es 1.000.000 de millones. Por eso la notación científica que tienen acá. Bien, para obtener un microfaradio hay que hacer un faradio dividido 1.000.000. Por eso que queda en negativo, 10 a la menos 6. Para obtener un nanofaradio hay que hacer un faradio dividido 1.000.000.000. Por eso la notación científica que 10 a la menos 9. Y para hacer
un picofaradio hay que hacer un faradio dividido 1.000.000 de millones, ¿bien? O 1 billón. Y de esa manera obtenemos nosotros lo que sería un picofaradio cuya notación es 10 a la menos 12. Bien, esto es matemática, esa parte. Una representación del número en notación científica. Si no, serían muchos ceros. Bien, porque acá serían 0, bien, 11 ceros y el último cero sería la cifra correspondiente al valor. Bien, para evitar tantos ceros después de la coma se utiliza notación científica de esta manera. Aclarado eso, veamos justamente ahora los tipos de capacitores que existen. Bien, básicamente existen el tipo no polarizado, ¿bien? Que no tienen un terminal positivo y negativo, y los polarizados que sí tienen un terminal positivo y otro negativo. Bien, en ambos casos están fabricados con un material aislante ubicado entre dos placas de material conductor. Los polarizados son los capacitores llamados electrolíticos. En su fabricación se utiliza también un componente llamado electrolito que mejora la capacidad del componente, permitiendo que en un menor espacio pueda almacenar más carga. Pero a consecuencia de esto el capacitor queda polarizado y esa polarización debe respetarse porque si no el componente puede explotar. Y no es una exageración, puede llegar a explotar como si fuese una pequeña bomba, un petardo, como ustedes quieran llamarlo, explota. Mientras más grande sea el capacitor, mayor va a ser la explosión, así que hay que tener cuidado con lo que uno hace. Sus valores de capacidad están en el orden de los microfaradios. Bien, el electrolito es un material que permite separarse, ¿no es cierto? O sea que por su composición puede separarse en lo que son iones, ¿no? Cargas que son negativas y otras cargas que son positivas. Bien, pueden ser obviamente iones en sí. Bien, tenemos electrones por un lado y otros iones positivos por otro lado. Bien, materiales como ese pueden ser justamente las sales y los ácidos. Por eso que las baterías, por ejemplo de los automóviles, están hechas están fabricadas de plomo y ácido, ¿ven? Y se utilizan justamente eso por su gran capacidad de almacenar carga. También se puede fabricar baterías caseras con jugo de limón, con lo que es vinagre, que son ácidos, incluso también con sal. ¿Bien? Se puede fabricar baterías, o pilas, mejor dicho, ¿bien? Pilas húmedas, diferentes de las que normalmente utilizamos ahora, que se llaman pilas secas. ¿Bien? Y en los automóviles todavía se sigue utilizando las baterías que son húmedas porque contienen ácido, por eso que son tan peligrosas estas baterías, con lo cual hay que tener cuidado. El electrolito de estos capacitores vendría a hacerlo funcionar como si fuese algo similar a una batería. Gracias a ese electrolito se puede almacenar una mayor cantidad de carga, pero en un espacio mucho más pequeño. Bien, no son en sí una batería los capacitores, pero estos electrolíticos, pero trabajan de manera similar. Los no polarizados son capacitores llamados cerámicas, aunque también cerámicos, nosotros, aunque también hay de poliéster. La cerámica y el poliéster es un plástico, son materiales aislantes que se utilizan para fabricar los capacitores, aunque son de bajo valor, ¿ven? En el orden de los picofaradios y los nanofaradios, justamente porque el espacio que se tiene ahí es reducido, ¿ven? Por ende, nosotros las capacidades van a ser también reducidas. Aunque, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Estos de cerámica, ¿ven? En relación a su tamaño, son mucho más pequeños que los de poliéster y sin embargo, estos, ¿no es cierto?, tienen capacidades en el orden prácticamente iguales a estos, en un tamaño mucho más grande. ¿Cuál sería la ventaja? Bueno, la ventaja sería quizás la duración, bien, la resistencia mecánica que tienen estos en comparación a estos, el tema de la humedad, quizás esto lo afecta menos que esto, la humedad, bien, por su composición, pero básicamente tenemos capacitores del mismo orden de capacidad, aunque estos suelen ser un poco más grandes que los de cerámica. Acá tenemos ejemplo de los electrolíticos.
tenemos de tantalo y tenemos estos encapsulados, digamos, en su presentación así de esta manera para lo que sería de soldadura, en lo que sería de soldadura no superficial, y los SMD que serían de soldadura superficial. Bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en este necesitamos una perforación para soldar y en este caso no. Y lo mismo que los de tantalo, que son polarizados también, pero como ustedes verán tienen los terminales de conexión, por lo ende se necesita así un orificio para lograr hacer la soldadura. Bien, todos estos de acá también necesitan unos orificios para hacer la soldadura. En cambio los SMD no, justamente se sueldan de manera superficial, es otra técnica de soldado. Tenemos acá simbología de ambos, los electrodísticos como verán, y los cerámicos y el poliéster, que son no polarizados. Verán cómo es la forma del símbolo. Este se parece mucho, pero obviamente tendrán un terminal que está identificado con positivo o positivo y negativo. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, ¿cómo se lee el código de un capacitor cerámico y uno de poliéster? Bien, los números que están escritos en el cuerpo del capacitor cerámico o de poliéster se indican en un valor de picofaradios. Así que es bueno saber cómo se puede leer este código. Bien, siempre teniendo en cuenta que el número que vamos a obtener está en picofaradios. Y es muy similar en ambos casos, bien, tanto en los de poliéster como en los cerámicos. Si el código que uno va a encontrar ahí está en picofaradios, en donde las primeras cifras indican un número y la tercera cifra indica un multiplicador, o sea, la cantidad de ceros que vamos a agregar. Por ejemplo, este que dice 103, bien, tenemos 1, 0, y el 3 significa que hay que agregar 3 ceros. Entonces 1, 0 más 3 ceros nos da, ¿no es cierto? O mejor dicho, agregando 3 ceros sería lo mismo que multiplicar por 1000, tenemos 10.000 picofaradios. Bien, 10.000 picofaradios, que serían 10 nanofaradios. O otro ejemplo que nos da acá esta tablita es, por ejemplo, uno de 104, que serían de 100.000 picofaradios, equivalente a 100 nanofaradios. Bien, haciendo la conversión como habíamos mostrado utilizando esa notación científica. Bien, tenemos 100.000 picofaradios igual a 100 nanofaradios igual a 0,1 microfaradio. Bien, entonces tenemos la cifra y la cantidad de ceros que tenemos que agregar, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto? La multiplicación se hace por 1000, por 10.000, por 100 o por 10. Bien, por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Y así sucesivamente, si llegamos a encontrar con números más grandes en ese sector, aunque normalmente hay hasta, ¿no es cierto?, la última cifra llega hasta 4 normalmente. En el caso de los de poliéster es también lo mismo, solamente que acá tenemos otra codificación más. Por ejemplo, tenemos acá el nivel de tensión máxima que soportan. Por ejemplo, 2A, bien, tiene una tolerancia en la tensión hasta 100 voltios, aunque hay otros que soportan más. Esas serían estas dos letritas. Esta codificación, que es idéntica a la codificación de los de cerámica, se opera de la misma manera para descifrarlo. Tenemos una tolerancia, que sería esta letra, que hay diferentes letras que nos dicen cuál es la tolerancia de este componente. Por ejemplo, más menos 0,10 picofaradios, o en el caso de la J, ven que está mal la flechita, pero bueno, no importa, la J estaría por acá, que sería más menos un 5% sería la tolerancia. Bien, estas dos letras es la tolerancia de tensión, y esta letra es la tolerancia del valor en picofaradios. Bien, y esta cifra se lee de la misma manera que hemos visto como en el caso de los de cerámica. 104
serían 100.000 picofaradios o 100 nanofaradios. ¿Bien? Como ven acá, número inicial, cantidad de ceros. ¿Bien? Número inicial, cantidad de ceros, ¿bien? 104 serían 100.000 picofaradios, ¿no es cierto? Como hemos dicho, 100.000 picofaradios. Y tenemos la tolerancia J, que es del 5%. Fíjense que ahí le va agregando las cositas. Así que puede ser que lo encontremos de esta manera, o también de esta manera con mucha más información, ¿bien? Mucha más información en la carcasita del componente. La tensión máxima quedó a, habíamos visto que era 100 voltios. ¿Bien? 104, que como habíamos dicho es número inicial y la cantidad de ceros que se le agregan, o sea, ahí tenemos 100.000 picofaradios, recordando que todos los capacitores estos van a estar en picofaradios, o lo que es lo mismo, bien, 100.000 picofaradios igual a 100 nanofaradios, perdón. Y la tolerancia J, que es del 5%. Y de esa manera nosotros ya podemos leer estos capacitores de poliéster. Construcción, bien, construcción en el caso de los de cerámica, como están hechos por dentro los capacitores. Fíjense en cómo está hecho. Tenemos los terminales de conexión. Esos terminales de conexión están conectados a un electrodo de plata, que es este de acá, con una soldadura. Tenemos el dieléctrico, que es óxido de titanio, y acá abajo tenemos otra placa que también es de un electrodo de plata, conectado al terminal de conexión. El electrodo de plata depositados en la parte superior e inferior del disco de cerámica. Bien, tenemos el disco de cerámica de óxido de titanio y los terminales de conexión de plata. Bien, y encima tenemos un recubrimiento fenólico, que es una resina protectora. Los de poliéster, fíjense que tenemos láminas. Tenemos los terminales de conexión que estarían unidos a unas láminas ahí. Y tenemos láminas de poliéster aquí y acá. Y luego tenemos láminas conductoras. Bien, acá abajo se nota un poquito mejor, que está en inglés esa parte. Bien, tenemos resina epóxica, que sería lo que es el recubrimiento, ¿no es cierto? Y acá en este sector que trabaja como aislante. Entonces fíjense, tenemos capas de poliéster, o sea, capas aislantes, y capas conductoras que estarían conectadas a los terminales de conexión. Bien, cumpliendo el mismo, ¿no es cierto?, la misma convención, que un capacitor está formado por capas conductoras que tienen en el medio una capa aislante. Fíjense, por eso es que estos son más voluminosos que los capacitores de cerámica, necesitan más espacio para alojar todos los componentes que tienen ahí en su interior. ¿Bien? Y a pesar de que tengan la misma capacidad, quizás este es mucho más pequeño en tamaño, ¿no es cierto?, por su conformación, que este de poliéster, a pesar de que tengan el mismo valor. Bien, si no comparemos este que parece un chiclecito, ¿no es cierto?, que es de 104, tiene el mismo tamaño que este. Bien, que a pesar de este de 103, el de 104 va a ser también de idéntico tamaño, quizás un poquito más ancho, más grueso, mejor dicho, que este, pero va a ser prácticamente del mismo tamaño que este, como de una lentejita. Y sin embargo este ya tiene el tamaño como si fuese un chicle de esto recubierto con azúcar, ¿vieron? Con caramelo duro. Ocupa más tamaño, un tamaño mucho más grande. Vamos a decir que es más voluminoso, sería el término correcto, ¿no es cierto? Estos tipos de capacitores de poliéster son un poquito más voluminosos que los otros de cerámica, justamente por el hecho de que este está hecho con plaquitas, en cambio este está hecho con plaquitas, o sea, con plaquitas planas, mejor dicho. En cambio este está hecho con plaquitas que tienen que estar enrolladas en un pequeño espacio. Veamos los electrolíticos ahora. ¿Bien? Capacitores electrolíticos, fíjense en cómo está conformado. Aunque esto está en inglés, no hay problema. ¿Bien? Tenemos el terminal negativo, el terminal positivo,
Bien, acá tenemos justamente lo que sería el positivo, el negativo, el electrolítico, perdón, el electrolito, bien, el electrolito del capacitor electrolítico, y una película de óxido de aluminio que sería el dieléctrico o aislante. Bien, entonces el electrolito lo que hace es aportar una mayor cantidad de carga, bien, en una manera mucho más rápida, para que podamos, ¿no es cierto?, tener, ¿no es cierto?, una acumulación de cargas, tanto lo que es negativa y positiva, en un menor espacio, o sea, una mayor cantidad de cargas acumuladas en un espacio inferior. Es como que el electrolito justamente ayuda a ese aporte de cargas ahí. Entonces almacenamos una mayor cantidad de cargas en un espacio mucho más reducido. Bien, por eso que estos capacitores pueden tener más o menos el mismo volumen que un capacitor de poliéster, y sin embargo están en el orden ya de los microfaradios y no de los picofaradios como habíamos visto anteriormente. Bien, bien, con un funcionamiento similar a lo que es una batería. Fíjense que acá está enrollado. Bien, tenemos lo que es el dieléctrico, el de óxido de aluminio, una capa o placa de metal que está conectada al terminal positivo, una otra placa que está conectada justamente al terminal negativo. Tenemos un recipiente de aluminio y un recubrimiento plástico para aislación. Este taponcito es un taponcito de goma que sella de manera hermética el contenido de lo que es el capacitor. Bien, entonces repasemos. Nosotros teníamos las terminales positivo, perdón, negativo y positivo, el óxido de aluminio que es el aislante o dieléctrico, y el electrolito que es justamente lo que aporta la posibilidad de que esto se cargue de manera similar a una batería. Bien, acá tenemos justamente todo eso un poquito más visible, ¿no es cierto?, como es por dentro. Tenemos acá el papel absorbente que está impregnado de lo que es el electrolito, bien, que es un ácido. Lo que sería el elemento conductor, que sería, ¿no es cierto?, la parte externa, ¿no es cierto?, anodizada, quiere decir la que va conectada al positivo, bien, y el aluminio, ¿no es cierto?, que sería el electrodo auxiliar, que está conectado a lo que es el negativo. Bien, veamos acá de nuevo esta partecita. Tenemos acá, ¿no es cierto?, la lámina de metal que está conectada a lo que es el negativo, y la otra lámina que es de óxido de aluminio que está unida a lo que es justamente el terminal positivo. Bien, de un lado es conductora, que es la que parte que va conectada a lo que es el terminal positivo, pero del otro lado es dieléctrica. Bien, por eso que esta es la película de óxido de aluminio, que es una película muy delgada que está sobre esta película conductora que está conectada al terminal positivo. Si nosotros abrimos uno de estos capacitores, vamos a encontrar justamente eso: papel, bien, está impregnado en el electrolito, la placa de aluminio, placa metálica conductora que está conectada a lo que es el terminal negativo, y la hoja de aluminio anodizada, justamente, que es la que tiene una parte conductora, que es la que va conectada con el terminal positivo, y otra parte con óxido de aluminio, que es la que está en contacto con lo que es el electrolito. Bien, y ya hemos recordado que el electrolito actúa justamente como lo que sería, ¿no es cierto?, en este caso del capacitor, como una pequeña batería. Bien, aporta, ¿no es cierto?, las cargas necesarias para que esto se cargue, bien, y retenga esa carga de manera similar a lo como trabaja una batería húmeda. Bien, si quieren podemos ver después lo que es el tema de baterías y vamos a comprender mejor cómo trabaja el proceso ese electroquímico.
Bien, y acá podemos ver justamente lo que es el recipiente, donde va enrollado todo esto, los terminales de conexión y el taponcito de goma que sella de manera hermética lo que es el capacitor en sí. Y por último tenemos estos capacitores de corriente alterna, de una construcción similar a lo que son los electrolíticos, pero que no poseen polaridad, justamente porque están preparados para trabajar en corriente alterna. Sus valores son también del orden de los microfaradios, pero sin embargo, bien, trabajan de manera similar a lo que sería un capacitor de poliéster, justamente porque no poseen polaridad, y justamente estos son los que más nos interesan a nosotros, porque se lo utilizan para el arranque de los motores y para lo que es la corrección de factor de potencia. ¿Bien? El arranque de los motores, que es para funcionar justamente en corriente alterna monofásica, porque ya vimos que los de corriente alterna trifásica no necesitan ningún capacitor para funcionar, cosa que eso vamos a hablar luego también. Bien, entonces esto sería todo con respecto a lo que es construcción y funcionamiento básico de lo que son los capacitores, ya que no hemos entrado en la parte matemática de la teoría, pero basta con que recordemos que son dispositivos o componentes cuya función es almacenar carga eléctrica en forma de un campo electrostático, salvo, ¿no es cierto?, los electrolíticos, que funcionan de manera similar a las baterías, ¿no es cierto? Entonces ya aprovechan lo que es el efecto electroquímico, bien, pero justamente están construidos de esa manera para poder aprovechar mejor este fenómeno de la acumulación de las cargas en campos electrostáticos en un tamaño mucho más reducido. Bien, no son baterías, pero trabajan de una manera muy similar a ellas. Así que bueno, eso sería todo con respecto a lo que son capacitores. Bien, cómo funcionan, cómo se puede leer su código en el caso de los de cerámica y los de poliéster. En el caso de los electrolíticos y los de corriente alterna, no hay ningún código porque ya viene inscripto en su carcasa, bien, ya viene inscripto el valor. Así que bueno, bien, muchas gracias por prestar atención y seguiremos bien en contacto. Hasta luego.